Tiempo para el análisis. Gracias, Rosa. Muy buenas noches. Hoy hablamos de la LOMCE, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. Una nueva reforma, otra más, que ha llegado con mucho revuelo, como suele ocurrir con todas las leyes que afectan a la enseñanza. Hoy vamos a desgranar los cambios que trae y lo que va a suponer para la comunidad escolar, donde, por cierto, llevan años reclamando un pacto por la educación. Así que enseguida empezamos con las claves de una ley polémica. En 37 años de democracia, fíjense, se ha cambiado 7 veces la ley educativa. La LOMCE es la séptima, una reforma que trae cambios muy importantes y también cierta incertidumbre. Hay comunidades, como por ejemplo Andalucía, que han recurrido a esta ley al no estar de acuerdo con sus planteamientos. ¿Qué va a ocurrir entonces? ¿Qué van a notar los alumnos en este curso? ¿Cómo va a afectar la LOMCE a la calidad de la enseñanza? Bueno, pues de todo ello vamos a hablar esta noche con Nicolás de Alba, que es profesor de Educación en la Universidad de Sevilla. Bienvenido, Nicolás. Gracias. El tema da bastante, ¿eh? Da mucho. Da bastante. Y también está con nosotros Juan Ramón... Barbero. Barbero, madre mía, compañero de la casa, periodista, yo siempre le llamo Juan Ramón, claro, que sabe mucho de política, porque está en la sección de política, y también de educación, muchos años en el Club de las Ideas, que curten a uno también, ¿no? Sí, de experiencia. Sí, la verdad que sí. Fue una experiencia preciosa y casualmente una experiencia que nos une tanto al invitado como en este caso a mí, ¿no? Pues vamos a ver si podemos aclarar esta noche algunos puntos, porque mucho hemos oído hablar de la LOMCE, Nicolás. ¿Cuántos cambios, ¿no?, en la ley educativa? ¿Esto cómo afecta a la calidad de la enseñanza? Pues afecta muchísimo, porque, como bien has dicho, tenemos un país que lleva una serie de cambios educativos en la legislación que no son habituales en ningún caso, y mucho menos en una democracia que se pretende avanzada, ¿no? Es decir, no tiene sentido que cada vez que cambia el partido que gobierna, el sentido del partido que gobierna, cambia la ley de educación, ¿no? Eso no sucede en ningún país del mundo y, sin embargo, aquí sí está sucediendo. Y está sucediendo porque no nos planteamos las preguntas fundamentales, me parece a mí, ¿no? Que, para empezar, qué tipo de persona queremos formar, qué tipo de ciudadana, de ciudadano, y a partir de ahí, qué sistema educativo necesitamos para formar a esa persona, ¿no? Claro, como nos gustamos esas preguntas al debate, ¿no? Directamente se entra en la reforma legislativa recurrente, en un sentido o en otro, aunque en algunos casos, en los últimos tiempos, parece que corren de la mano, ¿no?, las últimas reformas hacia una deriva que a la mayoría no le gusta demasiado, al menos a la mayoría de la comunidad educativa, ¿no? Y de ahí las protestas, ¿no? Claro, eso genera muchísima incertidumbre porque, claro, esta ley ha sufrido desde el principio una serie de características que hacen que ahora mismo la situación sea muy enrarecida. Vamos a hablar de todas ellas. Juan Ramón, tú que dominas bastante el tema político, ¿tan difícil es un pacto por la educación? Pues sí, a la vista está que es muy difícil porque yo creo que no terminan de escucharse. Todos están de acuerdo en que hay que sacar una ley, todos están de acuerdo en las grandes líneas, fuerza de lo que debe ser un sistema educativo, pero a la hora de ponerse a dialogar siempre aparecen esos matices, que son algo más que matices, que impiden, por cuestiones básicamente ideológicas, un acercamiento y un acuerdo. Con el ministro Gabilondo hubo una posibilidad muy cierta de que se produjese este acuerdo. Tuvimos una oportunidad muy clara y, sin embargo, no se produjo, ¿no? Y ahora realmente las distancias son muy considerables, ¿no? Y estamos en año electoral. Sí. O sea, que a final de año todo puede ocurrir. Esa es la cuestión. Por el momento priman más los intereses electorales y, como estamos continuamente en procesos electorales, más que los intereses de fondo, porque la educación es un asunto pues muy serio, muy a largo plazo, de mucha conciencia. Bueno, pues vamos a ver qué supone la LOMCE para que haya puesto de acuerdo a padres, a alumnos y a profesores. Seguro que recuerdan estas imágenes que van a ver. Manifestaciones, protestas, 2 huelgas generales cuando se anunciaba que la ley iba a ser aprobada por el Gobierno, como finalmente ocurrió. Una ley envuelta en debate, en crispación y hasta con intervención de los tribunales.
La LOMCE vuelve a poner sobre la mesa problemas no resueltos durante décadas. La convivencia entre escuela pública y privada, por ejemplo, la presencia de la religión en las aulas o el ideario de enseñanza en materias fundamentales. Claro, y este es uno de los puntos calientes de la ley. ¿Quién fija los contenidos que tienen que estudiar los alumnos? Nicolás. Bien, la ley, la LOMCE, la nueva ley, es más restrictiva que la ley anterior. Es decir, otorga al Gobierno central mayor porcentaje en la cuota de contenidos que se fijan, ¿no? Siempre hay un porcentaje que corresponde a las comunidades autónomas, pero en este caso se restringe ese porcentaje en favor del Gobierno. Además, los contenidos por los que se apuesta, que ya han sido publicados en los reales decretos de currículum, son contenidos que van en una línea muy clara, ¿no? Ayer en el debate que teníais en este mismo espacio hablabais de la dialéctica entre formación, ¿no?, y educación ciudadana, educación de las personas, o formación para el empleo, formación, ¿no?, que es un debate que está siempre de fondo en el sistema educativo, ¿no? En este caso los contenidos parece que apuestan muy claramente más por una formación, ¿no?, que por una educación de la ciudadanía. De hecho, se apuesta por lo que se llama contenidos instrumentales, no materias instrumentales. ¿Y se tiene en cuenta el profesor a la hora de abordar todos esos temas, el temario del curso? Es curioso porque la ley obvia algunos aspectos que son muy fundamentales y que sabemos que son decisivos a la hora de aplicar, de llevar adelante el sistema educativo. Como bien apunta, los profesores son la clave, una de las claves fundamentales. La ley apenas hace referencia a los profesores, pasa de puntillas por este asunto, como por otras cuestiones, como el tema metodológico, ¿no? No se habla de cuestiones metodológicas, de cómo deben ser las clases, de cómo deberían funcionar, ¿no? Eso hace que las clases, bueno, ya sabemos que siguen siendo iguales desde prácticamente hace 200 años hasta la actualidad. Allí acaba ocurriendo lo mismo, no porque cambien las leyes cambia la dinámica del aula, pero sí es verdad que sería interesante que la ley apostase por un determinado modelo o por algunos modelos que ya sabemos que la investigación educativa ha demostrado que son más efectivos, que sirven más para aprender, que en definitiva se supone que es de lo que se trata, ¿no? Ahora se deja cierto margen, ¿no?, para las horas que se van a dedicar a lengua, a matemáticas. Cada comunidad autónoma lo va a gestionar. Sí, de alguna manera se deja una horquilla, ¿no?, pero como has dicho bien, se priman determinadas asignaturas, la lengua, las matemáticas, la lengua extranjera, lo que se denominan instrumentales, ¿no?, un término un poco feo, ¿no?, para mi gusto. Sin embargo, claro, troncales. Sin embargo, se obvian o se eliminan otras cuestiones que parecería que son fundamentales para la formación integral de las personas, como son las cuestiones artísticas, musicales, ¿no?, que prácticamente desaparecen del currículum, ¿no? Y otra vez la religión, Juan Ramón, vuelve a estar en el punto de mira, ¿no? Sí, efectivamente. Esa es una cuestión que ha estado en el punto de mira desde el principio. Yo creo que ha sido un largo debate a través de la secuencia de las distintas leyes que ha estado en el fondo de la cuestión, ¿no? La relación de la escuela privada con la escuela pública, la religión obligatoria, la no obligatoria. Parecía que a lo largo del tiempo la religión había quedado en otro lugar y, sin embargo, ahora se recupera, ¿no? Yo tengo la sensación de que la religión en realidad nunca ha dejado de estar. De una manera u otra siempre ha estado. Lo que ocurre es que la ley actual le otorga un papel en la calificación que con la anterior ley no tenía. Es decir, cuenta para la media y cuenta para las becas también. Para la promoción, ¿no? Entonces, claro, es verdad que la religión siempre ha estado presente, pero ahora tiene un papel mucho más decisivo que lo tenía en el sistema anterior, de la ley anterior. Tú estarás especialmente, perdona Blanca, sensibilizada con el tema de la educación para la ciudadanía. Ahí iba yo ahora. Porque realmente él sí que está trabajando muy en serio, investigando sobre ese asunto. Perdona, Blanca. Pero es una asignatura además que es necesaria, ¿no? Sí. ¿No hay que educar para la ciudadanía? Sí, bueno, se supone que la educación para la ciudadanía es el objetivo de todo el sistema educativo. Al menos eso es lo que dicen los preámbulos de todas las leyes, ¿no? Lo que ocurre es que en la práctica lo que vemos es que se acaban dando contenidos sin mucho sentido, muy desorganizados, de manera muy aditiva. Bueno, ya se ha hablado mucho de esto, ¿no? Y parecía que podría ser interesante dedicar una materia para incidir específicamente en los contenidos que tienen que ver con valores, ciudadanía, ética. Bueno, ahí hay un conjunto de, ¿no?, como una nube de cuestiones que parece que nadie trata y que habría que meter mano. Lo que ocurre es que la ley actual hace desaparecer de nuevo esa asignatura, que desde mi punto de vista ya era bastante escuálida en la ley anterior, prácticamente tenía 1 hora a la semana, era casi testimonial. Ahora
ni siquiera eso, ¿no? Vuelve a desaparecer, se dice que debe ser trabajado de manera transversal, lo cual significa que al final lo que es de todos no es de nadie y no se va a trabajar. No está muy definido, ¿no? Exactamente. Bueno, esta ley también ha sacado del cajón de los recuerdos, o del baúl de los recuerdos, mejor dicho, las reválidas, que vuelven otra vez. Les sonarán mucho a quienes tengan ahora más de 56 años. A mí me lo contaban los compañeros esta tarde. Habrá reválidas en cada etapa educativa, en primaria, en la ESO y en bachillerato. Esto quiere decir que en las dos últimas, en la ESO y en bachillerato, van a ser decisivas, porque si el estudiante no las pasa, no va a poder seguir estudiando. O sea que al final de la ESO hay que aprobar la reválida para obtener el título de enseñanza obligatoria. Y para obtener el de bachillerato y llegar a la universidad también hay que aprobar. Y si no, pues ya se tienen que abrir otras vías. Claro, lo que muchos nos preguntamos, esto parece una forma de seleccionar a los estudiantes. Entonces el examen, apruebas, sigues, si no apruebas ya te mandamos a otra vía que es la FP. Sí, bueno, no es tan así, pero... Lo he simplificado mucho, ¿no? Sí, hay una corriente de fondo que sí conviene detenerse un poco en analizar, ¿no? Hay una especie de fiebre evaluadora, ¿no? En todos los ámbitos y en el ámbito educativo especialmente, ¿no? Es decir, parece que hay como una especie de obsesión por la evaluación externa, además que parece que es la mejor, ¿no? Que nos evalúen desde fuera, que vengan a decirnos lo que hacemos mal. Claro, eso esconde detrás, desde mi punto de vista, una vamos a llamar, bueno, iba a decir una perversión, a lo mejor queda feo, ¿no? Pero un asunto del que no hay que despistarse, ¿no? Que es que al final estamos convirtiendo todo el sistema educativo en una especie de academia de preparación de exámenes, ¿no? Claro. Al final las evaluaciones no son malas per se, ¿no? No son intrínsecamente malas, por decirlo de algún modo. De hecho, evaluar es muy sano para seguir mejorando. Claro, ¿qué ocurre? Que este tipo de evaluaciones no están pensadas para eso, sino para dar o quitar posibilidades de continuar, ¿no? Lo que muy bien acabas de decir, en definitiva, para seleccionar, para segregar, ¿no? Claro, ¿qué ocurre cuando le planteamos a un estudiante que tiene que hacer este tipo de pruebas, ¿no? Yo cuando llego cada año a mi clase, la semana que viene, la siguiente, el 20 y tantos empiezo las clases, le planteo todos los años a mis estudiantes si vienen a aprobar o a aprender. Y lo primero ¿Y qué te que dicen contestan? es las dos cosas. Entonces, eso me lo dicen habitualmente. Este año no sé, porque a lo mejor me han visto aquí y ya he roto la sorpresa, ¿no? Entonces yo les digo que solo pueden elegir una. Y lo que dicen es que vienen a aprobar, que aprender ya aprenderán si surge la oportunidad, pero lo que les interesa es aprobar porque quieren un título. Detrás de todo esto puede estar la obsesión porque los informes internacionales de educación España obtenga una buena nota. Y si claro, también existe esa mentalidad, digamos, muy moderna, de que primen los intereses más económicos que culturales, de que haya más interés en los resultados que en el proceso. Exactamente. Yo creo que esa es una de las claves. Es decir, en este caso el gobierno actúa, la administración actúa como una especie de agente que pide a la escuela, al sistema educativo, una serie de servicios, como si no formara parte de del mismo organismo, ¿no? Es decir, yo pido a la escuela que me dé estos resultados. ¿Cómo lo haga? No me interesa demasiado. De hecho, ya os he dicho, la ley no se mete en las cuestiones metodológicas, en cómo tiene que ser el proceso, qué deben hacer los profesores, cómo lo deben hacer. Ahí no entra en ningún momento. Simplemente quiere ver resultados. Claro, ¿qué tipo de resultados? Porque esa es la segunda cuestión. ¿Qué evaluación es la que se va a pedir? Y que es una de las grandes incertidumbres de la ley porque no lo establece. Es decir, la ley deja muchas puertas abiertas. Una de ellas es cómo van a hacer estas famosas pruebas. Dice que en su momento las administraciones establecerán las características de la prueba, pero no dicen cómo va a ser la prueba. ¿Cómo va a ser la prueba? Claro, Realmente. entonces hay una especie de obsesión. ¿Y va a tener peso también la evaluación del curso? Porque, por ejemplo, cuando Sí. yo estudiaba Tiene era muy importante. Un porcentaje. Era muy importante cómo tú llevaras el curso, no solamente el examen final, ¿no? Sí, tiene un porcentaje en la evaluación global del título, ¿no? Pero es lo que, bueno, ya sabemos, ¿no? Según dice la ley, tal como está establecido, si un estudiante termina el último curso de la ESO de primaria y con todas sus asignaturas aprobadas no aprueba esa prueba global, no titula. Pero no bueno, tiene el esto, título. por lo que yo he visto esta tarde, este es el mismo sistema de la generación de los años 60, porque hemos estado hablando varios compañeros que éramos de diferentes, habíamos pertenecido a diferentes leyes educativas y al final este sistema de reválida ya se puso entonces. Probablemente a lo mejor fue el que el señor Ver tuvo en su, Sí, Su infancia. claro, en su infancia. es curioso porque muchas de las medidas que incluye la ley, quizás las más llamativas estas,
suenan a regresión, ¿no? Parecen como una regresión al pasado. Claro. De hecho, en la línea que justo contradice a lo que dice la investigación educativa en los últimos años. Es decir, en educación hay mucha gente que investiga, que investigamos, y los resultados de investigación están diciéndonos, dándonos pistas. No nos dan recetas mágicas porque no existen, pero sí nos dan pistas sobre qué habría que hacer para que los alumnos no solo aprobaran más, sino aprendieran más, que es lo que al final nos interesa. Y claro, lo que nos dicen es justo lo contrario de lo que propone la ley. Es decir, por ejemplo, no hacer evaluaciones o calificaciones sancionadoras, sino formativas, es decir, que repercutan en la mejora del proceso. En este caso, las evaluaciones que se proponen son completamente sancionadoras. Cuando un estudiante se enfrenta a este tipo de pruebas, se olvida de aprender, lo que quiere es superar la prueba. Hay tres, en primaria, en ESO y en bachillerato. La de primaria no tiene efectos, digamos, es solamente de diagnóstico, ¿no?, la prueba. Las que son serias realmente son las de final de la ESO y las de final de bachillerato. Creo que en la ESO cuentan 30% el examen final, alrededor, y quizá en bachillerato un 40%. En cualquier caso, el día que tengas el examen, te estás jugando mucho. Y además, lo que tú decías, que es una ley bastante restrictiva. Hay un dato que tenemos que poner sobre la mesa. Una persona que repite 2 cursos, ya directamente se le pasa a la FP básica. Que me gustaría preguntarte por la FP básica, porque se le ha dado mucha cancha en esta ley y parece ser que no está teniendo el resultado esperado. ¿Tú qué opinas? Sí, bueno, claro, la FP básica sustituye a los antiguos PCPI, ¿no?, los programas de iniciación profesional, ¿no?, que precisamente hacia los que se derivaban a los estudiantes que no evolucionaban normalmente en el sistema en secundaria, ¿no? ¿Qué ocurre con la FP básica? Cuando un estudiante acababa el PCPI, titulaba, es decir, podía obtener su título de graduado en educación secundaria y de ahí podía evolucionar hacia otros grados superiores como formación profesional de grado medio, de grado superior y tal, ¿no?, en función de lo que establecía la ley. No es así con la FP básica, es decir, la FP básica es, digamos, una especie de pasillo sin puertas, ¿no? Es decir, cuando se llega al final no hay nada, hay un título de FP básica, pero no hay un título de graduado en educación secundaria. Es decir, que es una especie de vía muerta para los estudiantes que no progresan en el sistema educativo normal, entre comillas, ¿no? Claro, eso supone ir segregando, como muy bien has dicho antes, a una serie de chicos y de chicas que, por las razones que sean, en ese momento no están a una edad muy temprana, ¿no? Estamos hablando que le tienen que decidir en tercero de la ESO. Es decir, incluso, chicos con 15 años, con 14 años, ¿no? Claro, incluso ya en cuarto todavía no se ha aplicado, pero lo que propone la ley es un doble itinerario, es decir, un cuarto que se denomina cuarto de la ESO académico para los estudiantes que van orientados hacia el bachillerato y la universidad, y el cuarto de ciencias aplicados se llama, ¿no?, para los estudiantes que van a la... Es muy curioso, me ha llamado la atención, en la propia ley, ya en tercero puede haber matemáticas orientadas a lo académico o orientadas a la aplicación o a una profesión, digamos, ¿no? Es curioso que ya en tercero las matemáticas son diferenciadas, ya tienen que elegir entre un tipo de matemáticas y otras. Sí, en tercero eligen asignaturas y en cuarto el curso completo es distinto, ¿no? Lo cual genera... ¿Quién asesora a estos chicos? ¿Quién les dice qué deben de hacer? Supuestamente no. En los centros hay buenos profesionales cualificados. Lo que ocurre es que no debemos olvidar que estamos hablando de la educación obligatoria para toda la ciudadanía. Es decir, tiene sentido que todos los ciudadanos, desde jóvenes, desde prácticamente la adolescencia, estén siendo separados, ¿no?, entre una carrera más académica o una carrera más profesional, cuando en realidad... lo que tendría sentido es que hasta la adolescencia todos fuéramos formados en una serie de habilidades, de contenidos que fueran comunes a toda la ciudadanía, que nos sirvieran para desenvolvernos en la sociedad, y a partir de ahí decidamos con criterio si queremos dedicarnos a estudiar una carrera, a desarrollar una profesión o a cualquier otro ámbito de la vida, ¿no? Pero parece lógico que hasta ese momento todos deberíamos de ser formados en lo mismo. Nicolás, tú como profesor, y que estás también con los alumnos y que lo estás viviendo día a día también en las clases, en la universidad. ¿Tú ves a los chavales preocupados por
el tener que presentarse a las reválidas, el tener que decidir tan pronto hacia qué tienen que orientar sus estudios, esa especie de espada de Damocles de a ver si no saco la nota y me voy a tener que ir a FP, ¿esto les provoca a ellos un grado de ansiedad o lo viven de una manera diferente a como lo vemos los mayores desde fuera? Yo creo que esta situación genera ansiedad a todos los colectivos que están implicados en el sistema educativo, empezando por los docentes, que lo están viviendo de una manera bastante pues mal, ¿no? Lo están viviendo muy mal, las familias y los estudiantes, desde luego, por sí mismos o porque se lo transmiten su familia o sus docentes, ¿no? Pero está claro que la incertidumbre no le gusta a nadie y uno de los grandes problemas que tiene la ley ahora mismo es que es muy incierto. También hay incertidumbre con cómo serán las pruebas para acceder a la universidad. Sí. Desaparece la PAU, lo que era anteriormente selectividad. ¿Y ahora qué va a pasar este año? Este año los alumnos que tienen que ingresar a la universidad, a las alturas que estamos, no ha comenzado el curso universitario, pero bueno, va a comenzar y de momento ellos no saben cómo será el examen al que van a tener que enfrentarse. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, claro, porque justo lo que decíamos antes, la ley establece una serie de puertas que abre, pero que no define. Y una de las cosas que dice es que se eliminan las pruebas de acceso a la universidad tal y como las hemos conocido hasta ahora. Sí habrá exámenes en las universidades, ¿no? Pero sí establece que cada universidad debe fijar su propia prueba de acceso, lo cual puede ser un poco una locura, porque claro, estamos hablando que en Andalucía hay 10 universidades públicas, son 10 pruebas. Hasta ahora, un chico o una chica que hacía selectividad después podía elegir entre todas las carreras que ofertaban las universidades públicas andaluzas y en función de su nota se matriculaba donde más le interesaba. Ahora tendrá que hacer una prueba en cada universidad donde le interese tener alguna opción. Con lo cual estamos hablando que una persona puede tener que hacer 3, 4 pruebas para universidades distintas y después acceder a aquella donde finalmente tenga. No vuelve a aparecer, Juan Ramón, que es una selección al final de estudiantes. Está claro. Yo creo que tiene que ver con ese planteamiento general que hacíamos antes de encaminar a estos chicos hacia un modelo productivo, económico, que exige sus propias reglas, que tiene sus propias reglas y que exige sus resultados, ¿no? Entonces, de alguna manera se abandona la idea de que la universidad, el sistema educativo es un centro de saber y de conocimiento y se abona la idea de que es un centro de instrucción para conseguir intereses económicos. Yo creo que ese es el asunto. Los exámenes de selectividad hasta ahora eran iguales en todas las provincias, ¿no? Por ejemplo. Ahora ya no sabemos qué tipo de examen va a hacer cada universidad. Exactamente. Sí. La prueba. Ni qué nivel de calidad va a exigir, ¿no? Sí. Claro, eso también va en la línea de algo que apunta la ley incluso para los centros de secundaria, que es la especialización, ¿no? Es decir, se aboga por la especialización, que los centros se especialicen, que las universidades se especialicen. Claro, eso vuelve al final, todas estas palabras que suenan en principio tan bonitas, especialización, tienen su otra cara de la moneda, ¿no? Que en este caso es la competitividad y la segregación de centros porque no son competitivos, porque no. Entonces, claro, quien no entra en la mejor universidad tendrá que conformarse con otras universidades de segunda categoría, es decir, se producirá más que especialización, una jerarquización de centros. Y entonces, bueno, pues no valdrá aunque legalmente vale lo mismo, no valdrá lo mismo un título en una universidad o en un centro educativo que en otro centro educativo para conseguir un determinado empleo. Con lo cual se aumenta la competitividad. Entonces, ¿cómo estamos entendiendo la educación? ¿Como una necesidad, como un servicio público o como un bien privado casi, no? Sí, bueno, yo creo que quizá la esencia de la ley al final va ahí, ¿no? Sí, ¿Cómo entendemos la enseñanza? La ley es muy curiosa porque en el plano en el preámbulo, ¿no? Cuando se está en el plano de las intenciones, de las grandes finalidades, utiliza una literatura casi que firmaríamos todos, ¿no? Muy muy bonita, ¿no? De grandes ideas, ¿no? Sí. Que son, bueno... todos podemos compartir. Que todos podemos compartir, exactamente, que están en el imaginario colectivo, ¿no? Sin embargo, cuando uno va a la plasmación de esas ideas, descubre esto que muy bien estás diciendo tú, ¿no? Que al final lo que se está todo el tiempo primando es la selección, la competitividad, la jerarquización de centros, de alumnos, de manera que hay una especie de carrera permanente, ¿no? Por ser evaluado, ser el mejor, ser
Entonces, claro, pasamos de una cultura supuestamente de la horizontalidad, de la solidaridad, de la igualdad de oportunidades, a una cultura de la competitividad. ¿Hasta qué punto, si tengo tiempo, Blanca, lo que está ocurriendo es consecuencia de quizá otras oportunidades que hemos tenido como sociedad a lo largo del tiempo, ¿no?, con otras leyes? Estoy hablando de la LOSE, que es un marco aparentemente intachable en muchísimos aspectos, ¿no? ¿Hasta qué punto no hemos sido capaces de aprovechar eso? Sí, bueno, Y estamos pagando de alguna manera esas consecuencias, no lo sé. No sé, yo lo he dicho un poco antes, ¿no? Las leyes no cambian la educación, para bien y para mal. En este caso yo diría para bien, ¿no? Pero en el caso de la LOSE tampoco, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Que al final, diga lo que diga la ley, lo que ocurre dentro de la aula, lo que pasa allí al final, depende de muchos otros factores que operan a otros niveles, que tienen que ver con la formación de los docentes, que tienen que ver con la realidad familiar de los estudiantes, que tienen que ver con las características del centro, con la dotación, tienen que ver con un montón de elementos que están al margen de lo que dice la ley. Y al final, los profesores reproducen el modelo generación tras generación por encima de leyes, ¿no? Seguramente si hiciéramos un debate entre personas que han padecido, bueno, que han vivido diferentes reformas educativas, al final la mayoría de ellos, salvo excepciones, tendrían experiencias escolares muy parecidas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? Pues que estamos desaprovechando, cuando tenemos un marco legislativo favorable, como fue el caso de la LOSE, estamos desaprovechándolo para atajar el cambio desde esos otros elementos que sí habría que en algún momento hincarle el diente, como es la formación de los docentes, como es la selección del profesorado. A ninguna institución del mundo se le ocurre seleccionar sus empleados como los selecciona el sistema educativo, a través de una oposición anónima, impersonal, donde prácticamente aquello es una lotería, ¿no? Claro, yo creo, a mí se me ocurren muchas otras maneras de seleccionar a las personas de manera igualitaria y respetando la igualdad de oportunidades, pero de verdad que nos permitiera valorar si esa persona es una persona que está cualificada para enfrentarse a una tarea tan compleja como es la educación, ¿no? Antes de quedarnos sin tiempo, nos quedan unos minutitos. También prima bastante los colegios concertados en esta ley, que es otro de los puntos calientes que, bueno, pues no se ve con muy buenos ojos, ¿no?, desde algunos sectores, no de todos. Sí, la ley también ha sido bastante polémica en algunos aspectos y uno de ellos es este, ¿no? Es decir, por ejemplo, se reconoce expresamente el concierto en los casos de educación diferenciada, es decir, para centros donde los chicos y las chicas están separados, ¿no? Algo que parecería que carece de toda lógica en el marco constitucional actual. Y que hay sentencias, además, del Constitucional en contra y del Supremo. Exactamente, tenemos sentencias que avalarían una postura contraria a esto. Y, sin embargo, la ley lo reconoce expresamente, ¿no? Igual con la creación de nuevos centros y tal. Y la autoridad del profesor, que se convierte en autoridad pública también, ¿no? No sé si desaparecen también el peso de los consejos escolares. Sí. Es decir, que hay como menos democracia, ¿no?, en el conjunto de los centros. Se le da más autoridad, entre comillas, al director, pero también se le piden más cuentas, ¿no? Se le exige que haga una planificación estratégica, ¿no?, que es un lenguaje casi empresarial, ¿no? Y se le da mucha menos autonomía por ejemplo, a los consejos escolares, a la capacidad que hasta ahora han tenido los centros para adaptar el currículum a las necesidades de sus estudiantes. Todo esto se ve muy, muy mermado. Nicolás, en un minuto, ¿cuál sería tu ley educativa ideal? Uf. En un minuto y un titular. En un minuto. Necesitamos una ley que piense primero en formar a las personas. Juan Ramón, ¿estás de acuerdo? Claro. Sí, completamente de acuerdo. La verdad que sí. Yo he estado mucho tiempo pues conociendo el trabajo de ellos y comparto. Pues me encanta esa frase para acabar. Formar a las personas, que al final es de lo que se trata, ¿no? Formar ciudadanos para el futuro. Ellos serán los estudiantes de hoy, son los ciudadanos del siglo XXI. O sea que habría que tener mucho más en cuenta lo que piensan, lo que sienten y lo que necesitan, ¿no? Bueno, pues ha sido un placer charlar con los dos, ¿eh? Con Juan Ramón Barbero. No me voy a perdonar haberme olvidado del apellido. Menos mal que somos amigos y ahora todo con un café se soluciona. Nicolás, ha sido un auténtico placer. Volveremos a hablar seguramente de estos temas porque como hay elecciones pronto, como seguramente va a haber cambios en la ley otra vez, pues nuevamente tendremos que volver a abordar los temas en educación, ¿no? Dejamos ahí sobre la línea de flotación lo del Pacto por la Educación,
que Sí. sería desde luego el ideal, ¿no?, para toda la comunidad que se dedica a la enseñanza. Pues gracias a los dos por acompañarnos. Nosotros terminamos hoy. Muchas gracias a ustedes también. El lunes volveremos y ahora les dejamos con el resto de la actualidad del día, como cada noche, con Rosa Pilar Abelló. Buenas noches, Rosa. Buenas